Continuando con los temas a desarrollar en nuestro curso, en este momento vamos a tocar el tema de la posología. La posología tiene que ver directamente con la dosis. En este cuadro podemos observar que dosis es la cantidad suficiente de un medicamento en miligramo por kilogramo de peso corporal, o tal vez en unidades internacionales. Esto lógicamente va a depender del tipo de medicamento, en el cual para poder llegar hacia el efecto se requiere de dos tipos de componentes: la farmacocinética por un lado y la farmacodinamia por otro lado. Dentro de la farmacocinética tenemos una palabra que por ustedes ya la conocen. Tenemos el sistema LADME: liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y así como también es importante observar que la edad es, diríamos, tanto el paciente pediátrico como el paciente geronte o el anciano, varían mucho estos parámetros farmacocinéticos. Por otro lado está la farmacodinamia, que tiene que ver cómo el papel del medicamento hace llevar hacia un sitio diana, llamado también tejido u órgano, para generar el efecto farmacológico deseado. Si lo podemos de una u otra manera resumir, el efecto farmacológico alcanzado va desde la dosis prescrita, la dosis administrada, la cantidad absorbida y la concentración en la biofase para justificar el efecto farmacológico. Dicho de otra manera, cuando ya nos volcamos a la clínica y empezando de algo muy, diríamos, frecuente que hoy en día se está dando en nuestro país, así como en todo el mundo, vamos a desarrollar un problema sintomatológico, como les digo, muy frecuente: el problema de la fiebre. Lo primero que hay que realizar es hacer una descripción del problema. Es decir, un pirógeno o exógeno, en este caso pirógeno exógeno, cómo es que llega a la circulación, llega a la zona hipotalámica, hay una liberación de prostaglandinas, liberación de pirógenos, vasoconstricción térmica, disminución de la pérdida del calor, así como fiebre. Entonces, teniendo contextualizado todo el problema de salud, entonces vamos a poder primero conocer cuál es el problema. Una vez que conocemos el problema, desde luego que ya tenemos en criterio generar un tratamiento farmacológico. Entre ellos está, como es un fármaco muy conocido, el paracetamol. Este fármaco menciona ahí dosis. Se suele administrar en una dosis de 500 miligramos cada 6 horas. Eso dependiendo muchísimo del problema, en este caso, si hay o no presencia de fiebre. Por eso allí menciona no más de 5 días, porque hablaremos en otro capítulo más adelante en la farmacología que los medicamentos, cuando salen de un tiempo de administración, generan problemas indeseables, llamados reacciones adversas. Solamente para un alcance, el mecanismo de acción del paracetamol, ¿cómo es que actúa? Es el bloqueo de las prostaglandinas. A modo de ejemplo de la fiebre, aquí estoy postulando un niño de 15 kilos. Su peso es 15 kilos. La presentación del paracetamol, es decir, su forma farmacéutica, viene como jarabe, 120 miligramos en 5 mililitros, y la dosis a utilizar es 10 miligramos por kilo de peso corporal. ¿Cómo puedo generar la dosis o posología? Fácil. Lo que tenemos que hacer es una regla de 3 simple, en la cual 120 miligramos de paracetamol están en 5 mililitros de volumen del mismo. ¿Cuánto estará? 150 miligramos. ¿Por qué 150? Porque tengo que multiplicar la dosis por el peso. En ello ya voy a obtener los 150 miligramos. Haciendo ese cálculo de regla de 3, tendríamos 6.25 mililitros. Muchas veces nos hemos encontrado en una situación de esa naturaleza. ¿Cómo dosificar esos 6,25 mililitros? Fácil.
Con el uso de una jeringa, fácilmente podríamos nosotros tener en cuenta, ¿qué cosa? Tener en cuenta lo siguiente. Poder nosotros tomar 6,25, diríamos un aproximado de 6,3 mililitros, se toma en la jeringa, luego se deposita en la cuchara de medida y rápidamente se le administra al niño. Siempre hay que considerar que la dosis debe ser lo más cercana o exacta posible. Por otro lado, aquí estoy enfocando, ahora sí la neumonía, miren, hemos ido desde un problema viral hacia un problema ya de índole bacteriana. En este problema podemos ya pensar en que el médico prescribió este antibacteriano de nombre amoxicilina. Estoy mostrando el mismo niño de 15 kilos, ahora con el jarabe de presentación, 125 miligramos en 5 mililitros. Dosis 10 miligramos por kilogramo de peso corporal. Atendiendo al ejemplo anterior, 125 miligramos están presentes 5 mililitros, multiplicando dosis por peso, 10 por 15, 150 miligramos, ¿cuántos mililitros habrá? 6 mililitros, mucho más fácil de poder administrar, porque ya estamos hablando de un número entero. 6 mililitros de amoxicilina, que lo podría ser con una jeringuita también, ¿sí? Y luego utilizar una cucharita para poder administrar al paciente. Por ende, estamos teniendo en cuenta que para el cálculo de la dosis es importantísimo el peso y la edad del paciente. ¿Correcto? Entonces, como regla general, es importante el peso y la edad del paciente. Desde luego, con todos los requerimientos necesarios de la forma de presentación del medicamento. Llámese si es jarabe, si es cápsula, si de repente es alguna ampolla, entre otras formas farmacéuticas que el medicamento necesite. Usualmente, por ejemplo, la fiebre también es una manifestación en una neoplasia. Por ejemplo, en este caso, el cálculo de la dosis es diferente. Aquí, como un antineoplásico llamado también quimioterápico, es necesario tener en cuenta de una manera mucho más exacta su dosis, ya que estos generan una mayor cantidad, por así decirlo, de reacciones adversas. Es importante extraer la dosis desde la superficie corporal del paciente. Para esto, desde luego, se calcula el peso multiplicado por 4, se suma 7 y se divide entre 90 más el peso, ¿correcto? Entonces, una dosis en miligramos estaría supeditada a lo siguiente. La superficie corporal, metros, que está expresada en metro cuadrado, multiplicada por la dosis del adulto y dividida entre 1.8. Normalmente se hace el uso de nomogramas. En este alcance podemos observar que las diferentes formas farmacéuticas, llámese un comprimido, cápsulas, las mismas vías parenterales, como la vía intravenosa, entre otras, vamos a tener diferentes concentraciones séricas por cada forma farmacéutica. Esto, desde luego, que, por ejemplo, en el caso de la vía intravenosa que va directamente a sangre, alcanzamos rápidamente una concentración máxima, más no así en las demás formas farmacéuticas. Esto, lógicamente, tiene o conlleva a que estas diferentes formas farmacéuticas requieran una posología adecuada. Esta posología adecuada o la dosis adecuada, en el curso de farmacología, vamos a empezar a interpretarlas desde las curvas denominadas dosis-efecto. En estas curvas dosis-efecto, como podemos observar aquí, es una curva que tiene algunos componentes importantes. En el eje de las X está el logaritmo de la dosis y en el eje de la Y está el efecto. Esto, desde luego, nos permite observar que hay una dosis efectiva 50. Esta dosis efectiva 50 tiene que ver directamente con
una concentración que el medicamento, al ser utilizado, ha logrado brindar un 50% de efectividad en la población que ha adecuado esta dosis. Esto, lógicamente, ya es presagiable que, dependiendo del medicamento, hay muchos de ellos que podemos nosotros observar determinadas características en esas dosis efectivas 50. Esta es una curva, este es un gráfico de tipo sigmoide, en el cual podemos observar algunas situaciones. Por ejemplo, esta es una pendiente, tenemos acá una mesetita llamada también asíntota, ¿sí? Como ya les mencioné, en el eje de las X el logaritmo de la dosis y en el eje de la Y el efecto farmacológico deseado. Por ende, tenemos en cuenta que en estos criterios de la curva dosis-efecto hay tres variables importantes. La primera, el efecto máximo, que se mide, llamado también eficacia, en la asíntota. La pendiente está vislumbrada, lógicamente, en esta parte de la curva que estoy señalando, y en el eje de las X, la potencia. Vamos a ir describiendo cada uno de estos elementos para mejor alcance. La eficacia es, diríamos hoy en día, diríamos es el alcance de prioridad que tiene un medicamento. ¿Cómo así? Si lo definimos como tal, es la capacidad de un fármaco o droga para iniciar una respuesta. ¿Correcto? Entonces, la eficacia es ¿por qué lo estoy tomando? Si es un antibiótico, si es la amoxicilina, su uso es para poder eliminar bacterias. Si es el paracetamol que habíamos señalado, es para reducir o disminuir la temperatura. Si es la dexametasona, para utilizarla como antiinflamatorio. Entonces, dependiendo cuál es el tipo de medicamento, entonces yo voy a observar que lo primero que tengo que observar en el fármaco es su eficacia. ¿Para qué me va a servir? Como yo también le denomino lo bueno. Entonces, hay una reglita muy importante que es el ligando o el fármaco que se une a su receptor y con unas constantes llamadas constante de afinidad K1 y constante de disociación o K2, se genera el complejo fármaco-receptor. Este complejo fármaco-receptor lleva hacia una respuesta farmacológica. ¿Correcto? Entonces, esa es la eficacia. Por otro lado, algunos ejemplos creo que nos van a materializar rápidamente, hacer a modo de una comparación de la eficacia entre medicamentos del mismo grupo farmacológico. Este grupo farmacológico me estoy refiriendo a los opiáceos. Por ejemplo, veo que la morfina, luego sigue la petidina y luego el tramadol, la eficacia va de esa manera. Es más eficaz la morfina que la petidina y el tramadol. Eso quiere decir de que el fármaco morfina va a tener mejor eficacia como analgésico, porque así es este grupo farmacológico, son grupos farmacológicos analgésicos, mejor que la petidina y por último el tramadol. Siguiente contexto, potencia. La potencia básicamente está relacionada con algunos componentes. Es la cantidad de fármaco necesaria para producir un efecto determinado. Observen, la potencia siempre está relacionada a la dosis. Y decimos lo siguiente, a menor dosis que el paciente utiliza, mayor potencia. En la farmacología, los fármacos que pertenecen a un mismo grupo farmacológico necesitamos tener en cuenta. Mientras menos dosis tenga, son más potentes. ¿Correcto? Entonces, eso vendría a ser la potencia. Por otro lado, a modo de ejemplo, en el primer gráfico de esta curva, dosis-efecto, tengo este fármaco llamado norepinefrina. Y en este segundo tengo la fenilefrina. Estos dos fármacos son, a ver, vamos a observar el efecto sobre el ojo, es decir, midriasis. Ambos son midriáticos, ¿sí? Pero con uno de ellos voy a generar midriasis
utilizando una menor dosis. Entonces, ¿con cuál sería? ¿Con la norepinefrina o con la fenilefrina? Desde luego que con la norepinefrina voy a lograr al utilizar una menor dosis, voy a lograr la misma midriasis que la fenilefrina. Pero puedo decir a la vez que esta norepinefrina es más potente que la fenilefrina, ¿correcto? Entonces, requiero menos dosis y al requerir menos dosis es el más potente. Siguiente punto, la potencia. En la misma potencia podemos observar que el medicamento, por ejemplo, en el caso de un agonista más un antagonista, como lo que sucede con la acetilcolina y la atropina, el hecho de utilizar mayor, diríamos, un proceso de atropinización en un paciente que tiene o ha venido siendo intoxicado por acetilcolina, estamos hablando de personas que han venido utilizando algún insecticida organofosforado, esto va a conllevar a que se utilice una elevada concentración de atropina. Estamos hablando de un antidotismo. Es importante esto porque la dosis del antagonista va a correr hacia la derecha, como lo observamos acá. Si he utilizado solo la acetilcolina para poder bloquear la acción de la acetilcolina, es decir, utilizo un antagonista, la curva se desplaza hacia la derecha. Es por eso que en los procesos antidóticos yo requiero utilizar ingentes, altas cantidades de el antagonista, en este caso de atropina, que es un fármaco antimuscarínico. También es importante señalar la pendiente. La pendiente de una curva está ligada básicamente al margen terapéutico. Ese margen terapéutico existen de dos situaciones, un margen terapéutico estrecho y un margen terapéutico amplio. El estrecho, la pendiente como es la que observamos aquí, es un margen terapéutico muy lateralizado. Eso quiere decir de que va a conllevar a que el fármaco, desde la dosis mínima que utilizó a su dosis máxima sea muy pequeñita. Y al ser muy pequeñita, diríamos, no me conviene utilizarlo aumentando cada vez más y más la dosis, porque suele ser tóxico. A diferencia del que tiene la pendiente muy inclinada, allí sí voy a permitirme utilizar diferentes dosis y por ende son más seguros. En otras palabras, la pendiente me ayuda muchísimo a poder entender la seguridad del medicamento. En otras palabras, un fármaco de estrecho margen terapéutico, su seguridad es bastante baja, mientras que un fármaco de amplio margen terapéutico es muy, como su propio nombre lo dice, es bastante amplia. A modo de ejemplo, tengo la teofilina por un lado y la penicilina por otro lado. La teofilina tiene un modo de dependiente, es muy lateralizada. Es decir, la teofilina es un broncodilatador, pero su broncodilatación se debe a la inhibición de la fosfodiesterasa. Es un paquete enzimático que se encuentra no solamente en bronquios, sino también en otros órganos como el corazón y el cerebro. El problema es, no puedo seguir administrando cada vez más teofilina, porque no solamente voy a generar una broncodilatación, sino voy a generar un infarto de miocardio bloqueando esa fosfodiesterasa y también voy a generar un problema de infarto cerebral. ¿Correcto? Entonces, la teofilina pertenece a aquellos fármacos de estrecho margen terapéutico. Otros medicamentos, otro grupo farmacológico tenemos a las penicilinas. Estas sí obedecen a fármacos de amplio margen terapéutico, porque se puede utilizar dosis cada vez mayores y esto lógicamente no acarrea mucho margen de inseguridad en pacientes que puedan utilizar este tipo de medicamentos. El petitorio farmacológico peruano, en este caso a través de LESalud, nos da un alcance de muchos fármacos que tienen este tipo de trascendencia. Van desde los anticonvulsivantes, lo vemos ahí como el ácido valproico, tenemos antibióticos como la amicacina, tenemos
fármacos como la digoxina, tenemos fármacos como la warfarina, la vancomicina, el litio, entre otros. Entonces hay que estar siempre muy atentos al uso de estos fármacos de estrecho margen terapéutico, porque en ellos, lógicamente, lo que vamos a tener en cuenta es que al final pueden redundar en una mayor toxicidad.